La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. Alabándote, glorificándote y adorándote. Muchas gracias porque los dones fluyen para edificación de tu iglesia. Y tu palabra, Señor, se manifiesta para darnos instrucción para los tiempos que vivimos. Te agradecemos con todo nuestro corazón por la palabra que hoy envías, para que sea para nosotros poder del Evangelio, para vivir con la firme esperanza de que llegaremos hasta el final y se cumpla en nosotros que seremos de esa simiente que persevere hasta el final para ser salvos. En el nombre bendito de Cristo lo declaramos, Señor. Amén y amén y amén. Quiero compartirles que cuando estábamos alabando al Señor y adorando después, el Señor me recordó algo que está escrito. Esto no le va a aparecer en la pantalla, pero quiero que lo leamos juntos porque qué importante es lo que se escribe. Y hay una dedicatoria en dos libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que el apóstol Lucas, el doctor Lucas, se la dedica a Teófilo, una persona que consideramos que es una persona que era una persona de mucha eminencia. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas capítulo número 1, versos 1 al 4. Esta es la introducción del Evangelio de Lucas. Se la dedica a una persona, pero cuando lo leemos en el Espíritu, es un mensaje para nosotros que un día empezamos a escuchar el Evangelio con nuestra mente, con nuestro intelecto, pero qué importante es que nosotros creamos que no es con el intelecto que vamos a digerir el Evangelio, sino es por el Espíritu que se disciernen las verdades del reino. Amén. Dice la palabra así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Verso 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Vea, un intelectual como el doctor Lucas se la comparte a otro hombre llamado Teófilo y le dice que le ha parecido a él, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Quiere decir que el doctor Lucas escribió el Evangelio y escribió el libro de los Hechos con una diligencia tal para que pudiesen ver todos nosotros, que lo que él escribió es una verdad. Y dice: escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y entonces me quedo con esta parte porque la palabra dice que conozcas bien la verdad. Y deseo con todo mi corazón que los miembros de esta iglesia conozcan bien la verdad. Que usted ha sido instruido, pero seguirá conociendo cada día la verdad. Nosotros estaremos siendo perseverantes, pero jamás podemos decir lo sabemos todo. Siempre tendremos conocimiento de la verdad. Siempre seremos capacitados por el Espíritu. Y fíjese que
parte de lo que me recordó el Espíritu cuando estábamos alabando al Señor es que en cierto momento, primero el Espíritu me recordó, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y el que persevera hasta el final va a ser el que conoce bien la verdad de las cosas de las cuales ha sido instruido. No va a dudar, aunque vengan tribulaciones, aunque vengan conflictos, aunque vengan muchas cosas a la vida de la persona, conociendo la verdad, no va a desmayar, no va a claudicar, no va a ser persuadido para desviarse del camino, sino va a estar firme viendo al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Yo pensé que iba a aplaudirle al Señor, porque ese es el objetivo, ¿verdad? Tener bien claro hacia dónde vamos, ¿verdad? Bueno, ahora sí les voy a hablar del mensaje de hoy, porque esto fue una ganancia. Este fue un pilón, dicen los mexicanos, ¿verdad? Y entonces me recordó el Espíritu y lo grabé aquí en el mensaje, porque qué importante es no perder de vista por qué el Señor nos ha llamado. Ahora sí, abra su Biblia, o mejor dicho, apunte ahí en su cuaderno, porque le va a aparecer en pantalla Filipenses capítulo 3, verso número 12, en la versión internacional. Vamos a leer esta porción. Dice el apóstol Pablo, ahora hablando Pablo a la iglesia de Filipos, ahora el Espíritu hablándonos a nosotros en este momento, y dice Pablo: no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Entonces, yo deseo con todo mi corazón que esta sea una verdad para su vida. Que usted fue tomado por el Señor, fue atraído por el Señor. Usted y yo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos llamó, y usted y yo hemos creído que el Señor nos extendió misericordia, su gracia nos alcanzó, perdonó nuestros pecados, y ahora tenemos un propósito, dice la palabra, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo nos alcanzó. Cristo nos alcanzó con propósito, pero no solamente para ser salvos, sino para que como salvos perseveremos hasta el final, para no perder de vista que el Señor dice que nos alcanzó para otro propósito. Amén. Esto es un proceso que tiene un final. Y entonces usted tiene que conocer bien la verdad de todas las cosas para mantenerse perseverante y no bajar la guardia, sino cada día crecer en fe, madurar, para que nosotros podamos decir, no es que lo hayamos conseguido todo, no que seamos perfectos, pero seguimos extendiéndonos para alcanzar, por lo cual yo estoy seguro que Cristo me alcanzó. Amén. Pablo nunca tuvo un concepto más alto de lo que debería tener. Pablo siempre testificó de que no era perfecto, que no lo había alcanzado todo, y por eso el mensaje de la palabra que vino a través del apóstol Pablo, él mismo dijo que se le había dado un aguijón para que no se exaltara de todas las revelaciones que había recibido. Ese aguijón, un mensajero de Satanás que lo golpeaba, dice la palabra, lo hacía ser sensible a no exaltarse, sino ser una persona consciente de que era como cualquier hombre, pero aprovechando la oportunidad de la gracia. Y eso quiero decirle en esta hora, usted siéntase dichoso, porque es una persona que está aprovechando la gracia para ir alcanzando cada día un nivel de perfección. No es que seamos perfectos, pero estamos en pos de ser perfectos para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, la palabra nos exhorta a tener esa perseverancia,
Perseverancia no es solamente asistir al culto, sino dejar que la palabra siga vivificando y la palabra nos esté afirmando cada día para alcanzar por lo cual Cristo nos alcanzó, ¿sí? Ahora vamos a leer el verso número 13, siempre en la versión internacional. Filipenses 3:13. Dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante. La determinación de Pablo tiene que ser una determinación de nosotros. Pablo decía: tengo que olvidar lo que ha quedado atrás. Lo que me afectó atrás no me tiene que afectar ahorita. Porque no puedo decir que lo he logrado todo, pero puedo decir que he logrado algo. Y usted puede decir en esta hora que ha logrado algo. No somos perfectos al 100%, pero tenemos una perfección relativa a lo que éramos antes. Por eso es bien importante que usted y yo podamos reconocer que hemos cometido errores, pero esos errores no nos tienen que marcar para influir en nuestro crecimiento, sino tener la certeza que no lo hemos logrado todo, pero sí lo podemos alcanzar olvidando los estorbos, los errores del pasado. Y tenemos que entender y comprender que todos hemos pasado tribulaciones, producto de algún conflicto familiar, de alguna mala decisión que tuvimos, por la pérdida de un ser amado, por un colapso financiero, económico, algo que nos dañó emocionalmente, una relación fallida, algo que nos afectó de una relación pasada. El Señor quiere que en esta hora estemos convencidos que todo lo tenemos que dejar atrás, todo lo tenemos que olvidar. Tenemos que estar convencidos del gran privilegio de esforzarnos, de poder creer que tenemos el privilegio de ser perfeccionados para alcanzar lo que está adelante. Que lo que está adelante no es lo que está ofreciendo el hombre, sino lo que nos concedió aquel que dio su vida por nosotros, aquel que se hizo pecado por nosotros para perdonar nuestros pecados y decirnos que teníamos la oportunidad de ser redimidos y que nuestra vida pecaminosa quedaba atrás y teníamos la oportunidad de alcanzar algo más grande que nos ofrece la salvación. Es el poder estar preparado el día que el Señor venga. Entonces el objetivo no tiene que perderse, porque algunos pueden sufrir fracasos, podemos sufrir tribulaciones, pero que no nos detenga, sino nos enfoquemos hacia adelante. O en otro sentido, hablaba con un grupo de personas en estos últimos días que había un común denominador. A veces cuando se logran algunos beneficios económicos, algunos triunfos en el mundo natural, que esto tampoco sea una persuasión para extraviarnos del objetivo por el cual el Señor nos salvó, esa meta del supremo llamamiento, que no la perdamos. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo en Romanos 8. Entonces Dios quiere que usted pueda ser perseverante, porque usted tiene que dejarlo todo atrás y ser esforzado para alcanzar lo que está adelante. Y entonces dice la palabra claramente en otros textos que usted y yo tenemos ejemplo. Antes de hablar de lo que la misma palabra en la porción de Filipenses dice Pablo, de que hay que imitarlo a él porque él imita a Cristo y tenemos que imitar a los hermanos que así lo están haciendo, yo quiero que usted ponga su corazón que la palabra nos indica que hubo
un ejemplo que es incomparable, el ejemplo de Cristo. Amén. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, dice la palabra, dice la escritura, por tanto nosotros también. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Ay, no me contesta. ¿Quiénes somos nosotros? Dice la palabra, oiga, por tanto nosotros, todos nosotros, la iglesia de Cristo, los redimidos por la sangre del Cordero, usted y yo tenemos el privilegio de hacer vida esta palabra, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Entonces es responsabilidad suya y mía que nos despojemos del peso, de lo que nos pueda representar un obstáculo para correr la carrera. Ya leímos en los versos anteriores en Filipenses 3, 13 y 14 que tenemos que dejarlo todo atrás, tenemos que esforzarnos, tenemos que alcanzar lo que Cristo nos permitió reconocer que Él nos había salvado con ese propósito. Y entonces dice la palabra que corramos la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando nosotros reconocemos que el Señor nos salvó con un propósito y ese propósito es alcanzar lo que está al final de la carrera como discípulos de Cristo, tenemos que sostenernos como viendo al invisible, al autor y consumador de la fe. Esa es la clave vital que debe de tener todo cristiano, poner toda su estima en Cristo, toda su atención en Él, para no perdernos de vista. Porque si ponemos la atención, ponemos nuestros ojos en el hombre, podemos tropezar. Pero si ponemos nuestra mirada en Cristo, tendremos éxito en lo que estamos creyendo que vamos a alcanzar al final del tiempo. Amén. Ahora, dice que el autor y consumador de la fe, el cual, o sea, hablando de Cristo, el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz. Ahora, vea, entonces había un gozo que estaba por delante de Jesús. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Había un gozo, había una motivación, había un objetivo, había un propósito que Jesús tenía que alcanzar, y ese objetivo de alcanzarlo le producía gozo a Jesús. Y por eso dice la palabra que sufrió la cruz, menospreció el oprobio. ¿Y cuál era el gozo que estaba delante de Jesús? Era que al cumplir la obra de justicia, dar su vida por la nuestra, sustituyéndonos en la muerte segunda, sabía que si él cumplía todo el objetivo, pero todo eso representaba angustia, persecución, oprobio, sufrimiento. Y entonces usted se va a dar cuenta cuando usted va a la escritura, cuando Jesús dice que de un bautismo tiene que ser bautizado, y él dice, ¿cómo me angustio hasta que eso se cumpla? ¿Se recuerda? Y ese bautismo en fuego era la segunda muerte. Entonces nos habla la palabra, y usted ha sido enseñado en la doctrina, que nosotros hemos sido bautizados en agua, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, y el bautismo en fuego es el que tuvo Cristo pasando por nosotros, la muerte segunda, y era la separación total de Cristo, del Padre. Por eso esa era la gran angustia, porque Él se hizo pecado por nosotros, y haciéndose pecado nos sustituyó en la segunda muerte, y haciendo tal cosa se separó completamente del Padre. Si usted discierne esto, por eso cuando Jesús dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado. Qué tremendo. Entonces Él sabía que todo esto lo tenía que cumplir, representaba
algo muy duro en su propio cuerpo, pero también para su alma y su espíritu. Porque aquí yo quiero decirle que Jesús sufrió en espíritu, en alma y cuerpo. En cuerpo, cuando fue latigueado, fue golpeado, fue humillado públicamente. Usted sabe que Jesús fue a la cruz desnudo, porque esa era la costumbre de los romanos, llevar en humillación total. Ese era lo oprobio, de que el reo de muerte iba desnudo y lo crucificaban desnudo. La tradición y la costumbre representan a Jesús con una túnica. Esa túnica se le habían quitado. Él fue crucificado desnudo, porque esa era la costumbre de los romanos. Y si usted investiga un poco de historia, esa era la sentencia de muerte, desnudos. Y entonces ahí estaba sufriendo su cuerpo, sufriendo su alma. Pero ¿qué fue lo que sucedió en la segunda muerte? Él fue consumido. Pero de ahí donde no podía él levantarse por sí mismo, vino el Espíritu Santo y lo levantó. Cuando la epístola de los Efesios dice en el capítulo 1, verso 18 en adelante, dice que el Espíritu levantó entre los muertos. Así dice su traducción. Pero verdaderamente Jesús fue levantado de la segunda muerte por el Espíritu. Y de la misma manera obrará el Espíritu con todo poder, con toda potencia y con toda fuerza en nosotros. El privilegio que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la segunda muerte nos levantará a nosotros y nos dará la fuerza, el poder y la capacidad de aprender a dejarlo todo atrás y proponernos ir hacia adelante, porque todo lo que pueda pasar, todas las circunstancias difíciles que podamos vivir, no serán obstáculos, no serán ningún peso, mucho menos el pecado, sino que usted hoy está con la firme determinación que esta palabra, usted va a correr la carrera de la fe poniendo la mirada en Él y ningún obstáculo, porque usted sabe que tiene que cumplir el objetivo, porque tiene un gozo, porque lo que está por venir tiene que producir un verdadero gozo. Y el gozo que tenía Cristo era regresar de donde había salido, dejando su trono de gloria. Él tenía que regresar a la diestra del trono de Dios, y ese era el gozo, y eso se cumplió porque Jesús regresó como el Cristo glorioso a la diestra del Padre. Ahora, yo quiero hacerle mención de algo. Esa es la ventaja que usted ha leído la palabra. Se recuerda que una vez vino Juan y Jacobo y le dijeron: Señor, queremos verle una cosa. Y entonces el Señor los escuchó. Y dice los dos hermanos: nosotros queremos que cuando estés sentado en tu trono, cuando estés en gloria en el reino, tenían algún conocimiento de lo que iba a suceder, ¿verdad? Queremos que mi hermano esté a la diestra y yo esté a tu siniestra. Y entonces el Señor Jesús le dice: a mí no me compete eso, sino en la soberana voluntad de mi Padre. Pero eso sí, oiga, eso sí, les dijo Jesús, de la copa que yo voy a beber, sí van a beber, y del bautismo con el cual yo voy a ser bautizado, ustedes se van a bautizar. ¿Lo cree? Lo creemos y lo vamos a hacer. Y lo que hablaba era la copa del sufrimiento, y del bautismo que hablaban era el bautismo de fuego, como usted ha sido enseñado. Esta es la verdad del Evangelio. Ahora, más adelante, cuando Cristo se manifiesta a las 7 iglesias y les da un mensaje diferente a cada iglesia, la iglesia que no tiene ninguna virtud, la iglesia que no tiene, oiga, nada bueno delante de los ojos del Señor, ¿qué iglesia es esa? ¿Se recuerda? Hay que leer un poquito más o recordar. La iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea no tiene ningún beneficio, no tiene ninguna
ninguna acción buena, sino que el Señor les llama desventurados, ciegos, desgraciados, desnudos. Eso lo va a leer. Eso está en Apocalipsis 3. Pero dice la palabra que cuando les da la oportunidad de arrepentirse y hagan las cosas correctas. Lo bueno es que nosotros ya empezamos a hacer las cosas correctas. Amén. Y entonces le dice a la iglesia de la Odisea que aprenda a hacer las cosas correctas. ¿Sabe qué les promete el Señor Jesús? Lo que no recibieron los apóstoles en ese momento, cuando Juan y Jacobo hablaron, se lo ofrece a la iglesia, se lo ofrece a usted, me lo ofrece a mí. Apocalipsis 3:21 dice la palabra, ahí le va a aparecer en pantalla. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Oiga, aleluya. Al que logre enderezar su... Oiga, qué tremendo. Esta iglesia estaba imperfecta. Esta iglesia era mundana. Esta iglesia no tenía nada bueno. Pero el Señor le dice, por gracia, por misericordia, si logras enderezar tu camino, si crees que yo te llamé con un propósito y dejas todo atrás y te extiendes hacia adelante y te dejas perfeccionar, yo te daré el privilegio que te sientes conmigo en mi trono, le dice. Amén. Mire, qué bueno es el Señor. Puede levantar su mano conmigo y decir qué bueno es el Señor. La iglesia que no tenía nada bueno le dice, si vencieres, si dejas todo atrás, si dejas toda tu arrogancia, todo tu orgullo, toda tu autosuficiencia, delante de mí no tienes nada, pero te doy la oportunidad. Y ese es el bendito Cristo que predicamos. Él nos da la oportunidad. Pero hay que aprovecharla. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y así quiere el Señor que usted pueda vencer, que usted ya no sea un oidor, sino un hacedor. Amén. Que nosotros seamos hacedores, que seamos hombres que dejemos todo atrás cada día y pongamos la mirada en Él y corramos con eficiencia, con esfuerzo, la carrera de la fe. Dios quiere compartir con nosotros su gloria. Ahora, miramos esto como una utopía, miramos esto como una fábula. No, ¿verdad? Tenemos que verlo como una verdad. Alcanzar el privilegio de sentarnos en el trono con Él. Amén. Ahora, sigamos leyendo. Ahora, volvamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Así que escuchen los perfectos. Oiga, ¿lo está leyendo? Así que escuchen los perfectos. El Señor le está diciendo ahorita, ya te perdoné tus pecados. Me dijo a mí hoy, ya perdoné tus pecados. Qué bueno es el Señor. Así que escuchen los perfectos que vinieron en esta hora, los que me están sintonizando en este momento. Así que escuchen los perfectos. Eso lo dijo el Señor. Todos debemos tener este modo de pensar. Por favor, iglesia, no pensemos en el pasado. No pensemos en los errores. Y le voy a hablar en buen chapín. No esté pensando en los clavos que hicimos. Pensemos como perfectos. Aleluya. Pensemos como perfectos. Como una obra del Señor. La sociedad nos puede criticar, nos puede señalar, nos puede decir cualquier cosa. Pero el Señor nos dice, todos debemos de tener este modo de pensar. Vernos como perfectos. Mañana se tiene que ver como perfecto. Mañana tiene que tener la oportunidad de decirle, Señor, perdóname por los pecados.
Perdóname porque te fallé. Pero esto no es licencia para que estemos pecando, pues. Pero se va a dar cuenta que va a pedir perdón por pecados, pero ya pecados es porque, Señor, ya no escudriñé la palabra como la debería escudriñar. Puse más atención a esto y no oré como debería haber orado. Oré muy a la carrera. Hoy le pedí perdón al Señor. Hoy tenía que salir a las 5:15 de mi casa de la mañana para pasar a traer a Cleverson a las 5:30, que él vive en Cuyotenango. Y entonces me agarró el sueño. 4:15 me levanté. Y todo fue hecho, pero a mí no me gusta. Yo quería tener mi tiempo para mandarle su mensajito, orar por usted y tener la fe que lo escucha, tener la fe que lo lee, tener la fe que lo comparte. Y entonces le dije, ya no. Y no me gusta llegar tarde. 5:30 estaba esperándolo ahí. Y como no llegaba aquel todavía, me puse a orar. No sé si el audio, ya no chequé el audio, si salió con ruido de camionetas y de trailers ahí, porque estaban pasando. Tenían los vidrios cerrados. Ahí estaba orando. Oré y le dije al Señor, perdóname. Oré a la carrera. ¿Cuántos minutos tuvo la oración hoy? Como 8 minutos, 7 minutos tuvo la oración. Y entonces yo fallé. Ese es mi pecado. Y le pedí perdón, porque oré así sobre la marcha, pues. Y todavía llegó Cleverson, buenos días. Shh. Y después subió y ¡pagán! La puerta. Bueno, estos fueron los efectos especiales de la oración de hoy. Pero le pedí perdón a Dios, porque me dormí. Le pido perdón a Dios porque no leí lo que debía haber leído, no me preparé como debería prepararme. Y entonces, por favor, aclaro esto porque no es, Señor, perdóname porque me fui a una fiesta. Te pido perdón porque hice esto, hice lo. No, un momento. No, perdón porque usted hizo alguna acción, así como la que le relaté hace un momentito. Perdón porque vine tarde al culto. ¿Le pide usted perdón porque viene tarde al culto? ¿Le pide perdón porque no estuvo en la rueda de oración? Y van directos, muy directos, ¿verdad? ¡Aleluya! A ver, denle un aplauso al Señor, pues, si no van así que estoy regañando. Es que cada día, pues yo les aseguro, mi querido abogado, ¿qué le pasa a un abogado cuando llega tarde a una audiencia? No puede entrar a la audiencia. Mire qué tanta misericordia nos da el Señor. Aquí podemos llegar tarde y entramos a la audiencia. No se puede, no. Y aunque tengan miles de excusas. Wow. Y el defendido, ¿ya vio? Hermana Carlita, ¿en el magisterio se puede llegar tarde? ¿Y si alguien llega tarde? ¿Y si sigue llegando tarde? Bendito sea Dios que el Padre no nos ha levantado acta todavía. Amén. Y entonces, hermanos, pero dice la palabra, escuchen los perfectos. Mire cómo nos llama el Señor. Todos debemos de tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, por favor, espero en Dios que nadie de los que está acá piense en una forma diferente.
Dios les hará ver esto también a su debido tiempo. Verso 16. En todo caso, andemos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Oiga, qué tremendo. Andemos de acuerdo con lo que hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Y fíjense que en los que se comportan conforme al modelo que hemos dado. Queridos hermanos, yo le digo, Señor, yo quiero que usted siga en parte mi ejemplo. Pero para ser ejemplo tengo que esforzarme para ser un buen ejemplo. Pero eso quiere decir que también la hermana Irene, que es una de las líderes acá, sigan el ejemplo de ella. Tiene que ser buen ejemplo. Que el hermano Clever sigan el ejemplo de él. Por fe va a tener discípulos acá. Por cierto, los ensayos ya nos hicieron. Aleluya. Amén. ¿Verdad que entonces sí, todos estamos demandados? Yo me siento demandado por esa palabra. Fíjense en los que se comportan conforme al modelo. Ahora, ¿qué dijo Jesús de los fariseos? Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hermanos, nosotros tenemos que ser congruentes con lo que decimos. Pero fíjense que hay algo bien importante. Entonces el Señor pone en nuestro corazón este mensaje, escúchenos perfectos, nos toma como perfectos. Pero también hace alusión a un grupo en el verso número 18 y 19. Dice la palabra, Filipenses 3, 18 al 19. Como he dicho a menudo y ahora lo repito, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Su Dios es el estómago, el vientre, dice la Reina Valera. Y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Entonces veamos esto. Este grupo de personas no es gente de afuera. Es gente de la iglesia. Entonces el Señor nos está hablando a los perfectos. Pero hay un grupo de personas que no va a pensar lo mismo. Y espero en Dios que no haya ninguno aquí. Ni los que me escuchan. En Mazatenango, en La Máquina, en San Antonio, en Santo Domingo. Dice la palabra. Pero repito con lágrimas. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Porque están pensando solamente en lo terrenal. Quiere decir que cuando nuestro pensamiento está más enfocado a lo terrenal y no a lo que, por lo cual Cristo nos salvó para alcanzar lo que Él quiere que alcancemos, son enemigos de la cruz. Por eso cuando regrese a su casa, discierna esto. Quiere decir que nuestra prioridad es, Señor, tú me perdonaste, me salvaste, es con propósito. Y si yo estoy perdiendo la visión celestial, si yo estoy perdiendo el objetivo por lo cual me salvaste, y estoy pensando más en esto, en lo otro. Dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final perdiere su alma? Amén. Por eso, hermanos amados, la prioridad es Cristo. Y la segunda prioridad es Cristo. Y la tercera, Cristo. Tenemos que amarlo a Él. Ahora, lo ansiado de un verdadero cristiano es lo que termina la palabra en el verso número 20 y 21. Se lo voy a leer en la versión internacional también. No le quise cambiar mucho las versiones ahora. Vea, dice la palabra, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Usted es ciudadano del cielo. La Reina Valera dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Dígale usted al Señor con la mano levantada, ya tengo ciudadanía.
O sea, no tiene visa, tiene ciudadanía. Que nadie la pierda por pensar en lo terrenal. Le voy a poner un ejemplo. Con todas nuestras respetables autoridades, ¿cuántos funcionarios públicos, por sus buenos actos de corrupción, perdieron la visa? Entonces Dios no quiere que ninguno de nosotros perdamos nuestra ciudadanía por actos de corrupción. ¿Me explico? Una analogía muy actual. Y uno dijo muy autosuficiente: bueno, que me hayan quitado la visa no importa, me voy a otro lado, dice. En fin, al cabo, no me gustaba ir tanto a Estados Unidos, voy a ir a Europa, voy a ir a Asia. Que ninguno de los que me escucha, todos acá nos vamos al cielo, ¿verdad? Al cielo queremos ir. Ya el pastor cantante también. Aleluya. Que no nos importe perder la ciudadanía. No, que nos va a importar. Sí lo dije correctamente, ¿no? En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde? Oiga, anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Ese es el anhelo. ¿Sabe que el cuerpo miserable, si nos morimos antes que Él venga, ese cuerpo miserable se va donde usted tenga su nicho, su mausoleo, su cripta? También aprovecho, los cristianos no aprobamos la incineración. ¿Verdad cómo está de moda ahora? Pero es otro capítulo. El cuerpo miserable va al sepulcro. Usted sabe a dónde va después. Y se cumple lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante. Cuando el Señor venga, los que estén en el paraíso serán levantados y se les dará un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. Y después nosotros, los que estamos vivos. Usted no se preocupe, si se murió, lo enterramos, no tenga pena. O me entierran, pues, me entierran. Me entierran o los enterramos, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas. Le aseguro que voy a orar por ustedes. Espero en Dios que ore por mí. Amén. Pero los que nos vayamos antes y nos vamos al paraíso, tenemos la esperanza de que anhelamos todavía la venida y seremos revestidos de un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. Y si estamos vivos, oiga, yo no sé cuándo venga el Señor, si todavía tenemos este vigor que tenemos todavía, que estamos así como están aquí algunos hermanos, bien marcados y todo. Ese cuerpo es miserable. Serán revestidos de un cuerpo glorioso. Amén. Sí, cuide su cuerpo, haga ejercicio. Pero sigue siendo miserable ese cuerpo. Amén. Porque lo dice la palabra. No se van a molestar conmigo los que me vinan. Aquí los hermanos están bien lesionados. Entonces, esa es la meta. Oiga, esa es la meta. Dígase con su mano levantada: para eso me salvó Cristo. Ese es el objetivo final. Ese es el final de la carrera. Por eso, que hayan ese mismo pensar entre los perfectos. Déjelo todo atrás. Propóngase ser diferente. Amén. Por favor, pónganse de pie los perfectos. Amén. Amén.
Que no me van a decir el pastor perfecto porque no soy. Aleluya. Que la palabra quede anidada en nuestro corazón. Cierre sus ojitos, por favor. Señor, tu palabra nos bendice de una manera especial. Tú nos perdonaste los pecados, nos salvaste, pero hoy nos recuerdas que con un propósito, llegar a salvar. Te pedimos perdón por si hemos desmayado. Te pedimos perdón de todo corazón. Oh Dios de los cielos, aquí estamos con un corazón contrito y humillado delante de ti. Ya no queremos ser igual. Queremos que nos perdones. Queremos dejarlo todo atrás y extendernos hacia adelante. No vamos a pretender que lo hemos alcanzado todo, pero eso sí, vamos a decir: Señor, soy perfecto hoy en comparación de ayer y mañana y el otro día. Ayúdame a creer esta palabra. Ayúdame a creer y anhelar tu venida. Ayúdame a creer que me tengo que despojar de todo peso y del pecado que me asedia. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame a reconocer en qué he estado fallando, de qué manera he pecado. Ayúdame a creer que he pecado, tal vez no de lo que yo hacía antes, una vida desordenada, una vida de libertinaje. Ya lo dejé, pero tal vez me he descuidado y he dejado mi primer amor, esa pasión. He dejado la pasión de leer tu palabra. He dejado la pasión de anhelar cada día más de ti. Señor, perdóname si en un momento determinado te he fallado en no honrarte como debería de honrarte. Te pido perdón porque me he avergonzado delante de otras personas que soy hijo tuyo. Perdóname porque a veces he sido partícipe en grupos en donde se comparten cosas que no deberían de estar escuchando mis oídos. Perdóname porque a veces he postergado por cosas sin importancia y no he venido a la cita que tengo contigo. Perdóname, Señor, si te he fallado por cosas tan triviales que he preferido satisfacerme a mí mismo y no buscar la comunión contigo. Perdóname porque a veces me digo que estoy cansado, ya no he orado, no te he servido como tú mereces que te sirva. Perdóname porque no he honrado tu nombre creyendo, cumpliendo lo que tú me demandas. Señor, aquí estoy en esta hora, convencido que tú me perdonas. Lo dejaré todo atrás y me quiero extender hacia adelante para vivir anhelando tu venida, amando tu venida, creyendo, convencido del privilegio que soy tu hijo, que soy tu escogido. Muchas gracias por este tiempo precioso. Alabo y bendigo tu nombre. Misión Cristiana Genezaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. Misión